Ahí está. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Es una bendición poder estar aquí y vamos a orar entonces. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, este momento. Podemos estar reunidos, sí, quizás de manera virtual, pero aquí juntos, Señor, poder estar escuchando. Vamos a hablar de tus cosas, a leer de tu palabra, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos esté dando lucidez, Señor, y puedas darnos discernimiento también de tus escrituras. Señor, te damos gracias y te pedimos en esta hora, Señor, que tomes el control de todo de todo este tiempo, Señor, y que sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Em, bueno, hoy vamos a estar viendo la continuación de la clase anterior. No sé si por ahí estás al tanto de dónde nos quedamos. Seguramente tenés el libro, pero bueno, nos quedamos en la clase la página 83, si no me equivoco. ¿Sí? Estábamos viendo algunos contenidos de los salmos, algunos contenidos en cuanto em, a las enseñanzas que nos da. ¿M? Así que bueno, por ahí estaba buscando, ahí me traen mis lentes en un ratito, pero bueno, por ahí creo que esto también está bueno ir leyendo en la medida que vamos a estar teniendo la clase, ir leyendo los salmos, ir leyendo algunos bien en particular, ¿no? Que es lo que más o menos vamos a estar viendo en un ratito. Pero bueno, parte de lo que el Señor nos habla a través de los salmos es por ahí algunas enseñanzas muy puntuales. ¿Mm? Em, ¿Me esperan un instante, ¿sí? Me esperan un instante voy a traer mis lentes y porque no, los encargué, pero no los encuentran, así que me esperan un instante, ¿ok? Ya regresamos. Ahora sí estamos aquí. Bueno, ¿cómo están? Ahora los veo. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Estábamos entonces en la página 83, ¿no? Aquí vamos a estar por ahí viendo algunas contenidos, ¿no? Contenidos, las ideas principales justamente de los salmos, ¿sí? Eh, y hay también uno de las columnas vertebrales en cuanto a los contenidos de los salmos, es lo que tiene que ver en cuanto a la relación de Dios con el hombre. O sea, hay mucho de también de enseñanzas, ¿sí? Hay muchos aquí de algunas cuestiones en cuanto a cómo es Dios con el hombre y cómo el trato del Señor con el hombre, ¿no? Y esto es muy interesante porque, bueno, se vuelve para nuestras vidas como uno de los pilares, por supuesto, de nuestro andar, ¿no?
y nos da desde también algunas enseñanzas en cuanto desde la creación, ¿no? Desde que es físicamente polvo, pero que también es una obra maravillosa. O sea, hay muchos conceptos puntuales acerca del hombre, de cómo es el hombre y cómo es Dios con el hombre, de cómo este hombre heredó una naturaleza pecaminosa, cómo cayó, pero puede ser redimido también, puede ser lavado y transformado. Pero bueno, pero necesita, por supuesto, la obra redentora de nuestro Dios. Así que em, habla acerca de también muchas enseñanzas en cuanto al pueblo de Dios, ¿no? El trato del Señor con su pueblo, ese trato que después lo podemos hacer la analogía con nosotros, o sea, después nos sirve a nosotros como una guía de cómo es Dios con nosotros, así como fue con su pueblo, también es con nuestras vidas. Así como lo cuidó, cómo primero lo seleccionó, cómo eligió a Israel por su pueblo, por su herencia, cómo le dio una promesa, cómo hizo un pacto a través de Abraham con todo su pueblo, cómo, bueno, él de alguna manera se convierte en el rey de Israel, ¿no? Esa figura tan emblemática para un pueblo. Así que es es un libro que nos cuenta también mucho del trato de Dios con su pueblo Israel y a la vez nos sirve a nosotros también como una guía para el trato de Dios para con nosotros, ¿sí? Cómo el Señor elige también una dinastía de David, como el Señor, bueno, a través de los salmos nos da a entender justamente de que Él iba a ser linaje del rey David, ¿no? Y de una descendencia, iba a descender de ese rey. Así que, bueno, por ahí, eh, y después algunos atributos del Señor, como que es soberano, es todopoderoso, misericordioso, fiel, justo, recto, habla de Dios, ¿no? Eh, que es santo y requiere santidad también de sus hijos. Nos habla de cómo es Dios, y de cómo es también, nos habla mucho de Sión, de Jerusalén, de la ciudad de David, nos habla de esa ciudad eterna, ¿sí? Que después forman parte de los salmos de Sión, que después los vamos a estar viendo. Nos habla también incluso de la vida después de la muerte, ¿no? Nos habla del concepto, aunque no haya ninguna, quizás no haya mucha eh, noción en cuanto a la resurrección, pero hay ciertos pasajes en los que el salmista David pues no puede llegar a otra conclusión de que tiene que haber algo, porque la relación con Dios no se puede terminar porque simplemente yo dejé o quizás mi cuerpo ya no responde. Mi relación con Dios pasa a ser más sublime y y pasa a ser eterna. Entonces es como que va sacando algunas conclusiones también el rey David en alguno de los salmos, ¿sí? Em, em, También habla un poco acerca del problema en cuanto al mal y en cuanto a por qué los malos no siempre, a veces les va bien las cosas y por qué los justos muchas veces sufren. Eh, pero bueno, por ahí una de las temáticas justamente que habla acerca a través de los salmos, toca todas estas temáticas, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto en en las principales eh, ideas en cuanto a los salmos, están los atributos a Dios, está la relación con la creación y la relación con el hombre, ¿no? La vida de ultratumba, como los vimos, y más o menos por estas son un poco las temáticas que hablan los salmos en general. Así que es muy enriquecedor leer los salmos. Quizás hoy con el diario del lunes, con la luz del Nuevo Testamento, podemos quizás ver algunas cosas que para nosotros son de todos los días, un poco repetitivos o que ya lo damos por hecho, pero en ese momento, imagínense, no tenían las promesas, no tenían
a Jesús, no tenían, bueno, toda la luz, ¿no? Y lo que tenían, lo que tenemos hoy al Espíritu de Dios, así que es muy enriquecedor porque después vamos a ver que hay una conexión entre los salmos y mucho del Nuevo Testamento. Así que bueno, por ahí también, qué decir acerca de los salmos mesiánicos. Un salmo mesiánico es un salmo que habla del Mesías, del ungido, del gran libertador, ¿sí? Y justamente habla acerca de ese libertador de Israel, ¿no? Hola, hola hermano, bendiciones. Hola, ¿cómo Recién me está? conecto, hermano, no sé por dónde va. Perdón. Ah, no hay problema, hermana. Mira, vamos en la página más o menos, estamos como medio yendo y viniendo, pero en la página 85, Ah, listo. ¿sí? Listo, gracias, hermano. Dale, hermana, bendiciones muchas, Bendiciones. ¿eh? Bueno, em, por ahí hay varios salmos mesiánicos, es decir, salmos que hablan de Jesús, que nos dan un indicio de lo que va a pasar. No, no siempre se les llama salmos mesiánicos a todas las referencias del Nuevo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, hay referencias, ¿sí? En la cual quizás en el Nuevo Testamento hay una referencia de algo que se dijo en los salmos, no lo hace un salmo sí o sí mesiánico, ¿sí? El salmo mesiánico se habla cuando hay una profecía acerca del Mesías, de lo que va a pasar. Pero a veces hay referencias, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas referencias, ¿sí? En la cual, por ejemplo, cuando Jesús en el Salmo 22, ¿no? Eh, em, hay, hay mucha- hay muchas cosas de lo que dijo Jesús, ¿sí? De los salmos, pero que no era exactamente un salmo mesiánico, porque repetimos, el salmo mesiánico es aquel que nos da una profecía de lo que va a pasar el Mesías, de lo que va a vivir el Mesías, una profecía de lo que va a significar el Mesías para toda la humanidad, ¿sí? Pero es como que si yo, por ejemplo, citara las palabras de alguien, quizás en un discurso, no significa que esa palabra o ese alguien habló de mí, ¿sí? A veces hay salmos que hablan de David, que hablan de un rey, ¿sí? Pero no siempre son mesiánicos. Ahora, los salmos mesiánicos sí son aquellos que apuntan directamente y fueron escritos, ¿sí? Como una profecía del Mesías, ¿sí? Que fueron justamente no una vivencia de alguien, sino escritos exactamente y únicamente o sea, para dar a entender justamente de que iba a venir el Mesías, ¿sí? Así que bueno, bien, podemos ver algunas clasificaciones en cuanto a su forma literaria, es decir, quizás, bueno, referirse en primera, segunda y tercera persona, bueno, em, más que nada, por ahí después vamos a ir viendo, estudiando bien los salmos, los salmos Hermano, mesiánicos. algún ejemplo de salmo mesiánico? El Salmo 22 que lo vamos a ver hoy. El Uy, 22. es Ah, un salmo hermoso, ¿eh? Está el Salmo 2 también, ¿sí? Aparte del Salmo 16, o sea, el Salmo 22 es el salmo predilecto mesiánico, pero bueno, lo vamos a ir estudiando bien, ¿sí? No todos los salmos y no todo el salmo. El Salmo 22 es como que sí, es el único predilecto, parece que fue todo el salmo profético. Pero a veces en algunos salmos vemos algunas partecitas, uno o dos versículos que hablan como fuera de contexto. ¿Qué pasó acá? Y que está justamente escrito por el Espíritu Santo como un salmo mesiánico y habla del Mesías, ¿sí? O de quizás los sufrimientos del Mesías. Así que bueno, hermano, dígame, que en algunas Biblias ¿sí? viene en Ujú. rojo, digamos. Es probable, hay alguna referencia, de acuerdo Claro. si hay alguna Biblia. Referencia en color. Claro, Claro. claro, por ahí sí hay, pero no toda la referencia, como les digo, no toda la Mm. referencia.
implica que es un salmo mesiánico. O sea, si está en el Nuevo Testamento y hace referencia al salmo, a un salmo, no significa que es un salmo mesiánico. Los apóstoles y Jesús, por ejemplo, mencionó mucho los salmos, se menciona mucho los salmos. Es el libro más mencionado o más referenciado en el Nuevo Testamento. No significa que todos fueron mesiánicos. No sé si me dejo entender. O sea que muchos personajes del Nuevo Testamento, principalmente Jesús, hizo referencia a los salmos. ¿Sí? Eso es una cosa. Ahora, un salmo mesiánico es aquel exclusivamente que habla del Mesías. ¿Sí? Por eso no es lo mismo. No es porque yo encuentro una referencia en el Nuevo Testamento y se convierte inmediatamente en un salmo mesiánico. ¿Mm? Bien. am, Después vamos a ir viendo inclusive algunos en cuanto a su contenido y vamos a ir viendo algunos salmos en particular. ¿Qué les parece? ¿Sí? Lo que vamos a ir viendo justamente, mire, según el libro. Nosotros tenemos aquí, según el libro, viene el capítulo 5 y que habla del primer libro, o sea, los salmos davídicos, o sea, los salmos que escribió David. Estos son desde el Salmo 1 al Salmo 41, ¿sí? El libro te va a estar explicando, haciendo una reseña de cada uno en particular. Nosotros vamos a estar viendo por ahí un pantallazo específico de algunos más importantes, ¿sí? Todos son lindos, por supuesto, pero hay algunos que son, por ejemplo, los mesiánicos, los vamos a estar viendo sí o sí, y algunos otros que habla de algunas cuestiones en particular interesantes, ¿sí? Y que amerita que nosotros podamos estar leyendo, ¿sí? Y estudiando un poquito más en profundidad estos salmos. ¿Me sigue? Pero después cada uno puede estar leyendo en el libro todo, o sea, la referencia de todos los salmos. Aquí en el libro te comienza a dar una referencia general de todos, ¿sí? Cada uno de ellos. Por supuesto, de los más importantes te da un detalle especial, ¿sí? Y es lo que justamente vamos a ver en la clase y en lo sucesivo también, porque no tiene sentido quizás ir por los 150 salmos, y explicar uno por uno, bueno, si hay más o menos, por ahí podemos ver, agruparlos y ver algunos más importantes. ¿Me sigue? ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces el primer libro, este grupo de los primeros eh, 41 libros, ¿sí? De estos libros de David, estos salmos de David. Que están, eh, eh, bueno, escritos por él, excepto el 1 y 2, el 10 y el 33. En teoría, parece que el 2 sí fue escrito por David, pero digo que hay una duda en algunos estudiosos, ¿sí? E incluso hay una referencia en el Nuevo Testamento de que es el autor, pero bueno, cumplo con decirles que hay algunos estudiosos de la palabra que dicen, no, pero ese no, 100% no es como una convención de que él escribió todos estos salmos, ¿sí? El uno, por ejemplo, en el Salmo 1 escucha bien, o en estos salmos, se habla una de las características de este libro, es que se menciona a Elohim, a Dios. ¿eh? Se menciona a Jehová, mucho más Jehová, según los datos ahí que tengo, 272 veces, y Elohim 15 veces. O sea que eh, se referencia al Señor con el nombre Jehová. ¿m? Después hay algunos que son espontáneos, o sea, escritos, poemas que le iban haciendo, que por ahí iban tocando el corazón ahí de David, pero hay algunos también que son acrósticos. ¿Sí? ¿Te acordás los salmos acrósticos? Lo vimos creo en la primera clase. Los salmos acrósticos son aquellos que tienen como un
un orden alfabético, ¿sí? Es decir, que cada versículo iba comenzando con una letra del alfabeto griego, entonces, eh, hebreo, perdón. Entonces ahí es donde podemos ver que tiene un trabajo diferente, es decir, ya no es tan espontáneo, es un poco más estudiado, elaborado y implica también un arte, ¿sí? Por eso está dentro de los salmos, ¿sí? Poéticos. Bien, en el Salmo 1, vale la pena por ahí hablar del Salmo 1, creo que lo hemos leído. Hoy vamos a leer mucho también de la palabra, ¿ok? Y vamos a leer 6 versículos del Salmo 1, los 6 versículos. ¿Le parece? Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo es un salmo compuesto especialmente para hacer la introducción de todo el libro de los salmos, ¿sí? Y a la vez junto con el Salmo 2 es como la introducción al libro, cuando digo el libro, por ahí que no se confunda, ¿no? Una cosa del libro de los Salmos y otra cosa del libro de los Salmos davídicos, o sea, davídicos, no sé si por ahí no nos confundamos. El uno es como la introducción a todo el libro de los Salmos, a los 5 libros, ¿sí? Al compendio de los 5 libros. Y el capítulo 2 es la introducción al primer compendio, al primer libro, al libro uno, o sea, estos 42, 41, perdón, 41 salmos de los libros dadívicos. Así que por ahí forman un prólogo, entre el uno y el 2 forman un prólogo a estas 5 colecciones, ¿ok? El Salmo 1 nos recuerda ese tono sapiencial y didáctico, porque habla de una enseñanza muy profunda, ¿sí? Habla y presenta justamente, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Habla acerca de justamente contrapone 2 caminos, el camino de los pecadores y el de los justos, y después nos da los resultados de cada uno. Am, em, en los primeros versículos, habla acerca del hombre feliz que evita conformarse al mundo en 3 aspectos: aceptando sus consejos, participando de sus costumbres y adoptando la peor de sus actitudes, que es la burla de Dios. Esto podemos ver em, que en realidad el Salmo 1 recalca una gran verdad. En lo que piensa el hombre, lo que determina su manera de vivir. Este Salmo 1 es como un salmo didáctico que nos lleva justamente a la elección que tenemos en la vida, todos nosotros. Desde chico nos han dicho, bueno, eh, portate bien, porque cuando haces las cosas bien, te va bien. Y si te portas mal, te va mal. El Salmo 1 es como esa enseñanza que nos han repetido desde chicos, ¿sí? Y nos abre justamente esa posibilidad de 2 caminos, ¿sí? Y de los 2 resultados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces ahí está hablando justamente acerca de las bendiciones de no andar en consejo de malos y poder andar y poder elegir el camino correcto. También justamente eh, habla acerca de los frutos, habla de que será como un árbol plantado junto a aguas. Em, Habla de la meditación en la ley. Cuando habla de la ley, no solamente hoy quizás
podamos entender que la ley es toda la Biblia, pero en ese momento la ley no era la Biblia como ahora la conocemos, ¿sí? Sino que la ley por ahí se refería a veces al Pentateuco, que hablábamos justamente acerca de los 5 libros iniciales, que para ellos eran la ley. La ley para ellos pueden ser también las ordenanzas, las normas o la instrucción, ¿no? Algunas enseñanzas, la enseñanza acerca del Pentateuco. Así que cuando hablamos de ley, hablamos un poquito más generalizado, no solamente de los 5 libros, sino también acerca de las enseñanzas que ellos tenían, los principios bíblicos divinos que el pueblo de Dios vivía y a los cuales justamente se adecuaba. ¿Mm? Entonces, esto es un salmo por ahí muy lindo en cuanto a eso, ¿no? Eh, a la elección. Es un salmo muy didáctico, es decir, abre 2 caminos y 2 resultados. Y habla justamente de las consecuencias de elegir uno u otro camino, más o menos de manera general. Pero comienza siendo, sí, una introducción a todo el libro de los Salmos, o sea, todos los compendios, todos los 5 libros de los Salmos, una introducción para todo. ¿Mm? Es uno de los salmos sapienciales, o sea, los salmos didácticos, los que dan una enseñanza práctica en la vida. ¿Mm? Y es lo que justamente nosotros tratamos de plasmarlo después con nuestra vida primeramente y después con nuestros hijos, aquellos que justamente están liderando también. Es una de las enseñanzas que nosotros dejar, no debemos dejar de enseñar, que es la elección que tenemos todos de hacer el bien o hacer el mal. ¿M? Y que cada uno va a traer sus consecuencias. ¿Ok? Se habla mucho de muchos temas y está bien, pero a veces nos olvidamos de enseñar esto, ¿m? De la importancia, que yo puedo tener mucho conocimiento, puedo ir a la iglesia todos los días, puedo tener hasta un título, puedo tener no sé lo que sea, pero la verdad es que si yo no hago las cosas bien, ¿sí? No me puede ir bien en la vida, no voy a ser una persona fructífera, bendecida por el Señor. Y todo lo que yo voy a hacer no me va a salir bien. Todo lo contrario, si yo hago las cosas bien, por supuesto, hay promesa de parto del Señor. Bien, en el Salmo 2, ¿sí? Pasamos, por ejemplo, al Salmo 2, ¿sí? Es el primer salmo real en los salmos y es claramente mesiánico en carácter. Habla justamente, hay algunos aspectos mesiánicos en este salmo. Em, Habíamos dicho que es la introducción al libro, o sea, a los salmos, al primer compendio, el primer libro. Es la introducción a este primer compendio, a este primer de los salmos dadívicos. ¿Ok? Como te había dicho, em, hay algunos que no creen demasiado que pudo haber sido David. Pero vamos a leer en Hechos. Hechos capítulo 4 versículo 25 dice así, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es lo que hace referencia justamente a este salmo, al salmo número 2. Que lo leemos. ¿Qué te parece? Son 12 versículos y lo leemos así. Podemos ir hablando algunas cositas de esto. ¿Te parece? ¿Por qué se amotinan las gentes? Mira lo que justamente hablábamos, ¿no? Acerca de esto, ¿sí? ¿Me sigue? Eh, Dice así. Ahí está. Entonces, ¿por qué se amotinan? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, fíjate, aquí eh, hay una referencia. Viste que leímos lo mismo en Hechos capítulo 4 versículo 25. Dice así.
que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Sí? Que es lo mismo que dice en Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjate, ahí tenemos una referencia del Nuevo Testamento a este salmo, pero que no lo hace un salmo mesiánico. ¿Mm? ¿Me sigues? Inclusive hay algunas referencias que hace como una analogía. Parece un salmo mesiánico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el origen, o sea, el salmo no se escribió para hablar del Mesías, se escribió para hablar de un rey. Lo que no lo que lo hace un salmo no mesiánico. No sé si me parece un juego de palabras. Pero si, por ejemplo, un salmo está hablando del rey, de un rey, porque el rey, no sé, el rey puede ser coronado, ¿sí? Y de repente en el Nuevo Testamento habla acerca de justamente de Jesús y habla acerca del Hijo de Dios y que también debe ser coronado y hace referencia a un salmo así, no significa que sea un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque el salmo mesiánico tiene que ser una profecía. En ese momento, un salmo puede estar hablando de un rey y que otros lo usaron para hacer una analogía con Jesús en el Nuevo Testamento. Pero en su origen no estuvo escrito para hablar del Mesías, ¿sí? Recuerde bien eso, porque eso es importante. Pastor, Dígame, Pastor, una dime. pregunta. Entonces, en la parte que dice su ungido, no está hablando de Cristo, digamos, cuando se escribió el Salmo. Depende en qué versículo. En la parte que dice, en el versículo 2 cuando termina el versículo 2 que dice contra Jehová y Y contra su ungido, ya es otra cosa. Estamos hablando del versículo 1. Ah, perfecto, Sí, perfecto. claro, o sea, viste que son aquí, de repente aparece el Espíritu Santo hablando de Jesús y de repente sigue David y así, los salmos son así, o sea, Sí, sí, sí. y habla y de repente hay algo que el Espíritu le llega a hablar que uno dice, ¿de dónde salió todo eso, no? Así que bueno, por ahí eso es lo que podemos ver, ¿no? Ahora, no siempre que se habla de ungido, se habla se habla del ungido de Dios, porque a los reyes también se les decía ungidos, Sí, sí. ¿sí? O sea, eso también tenemos que ver. A los reyes de antaño también se les decía el ungido. ¿Te acuerdas cuando David dice, bueno, no tocaré el ungido de Dios? ¿Sí? Bueno, actualmente muchos se hacen llamar ungidos, pero bueno, esa es otra historia. No me quiero meter en problemas. Bien, entonces, tenemos, entonces, es claro que enseña la entronación, ¿sí? O sea, fíjate que cuando ya en el versículo 2, ¿sí? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Mm? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Sí? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, ahí ya cambia la cuestión, porque ahí decía, bueno, pará, ahí, o sea, al principio comienza a hablar quizás de otra cosa, ¿sí? Pero de repente ya se comienza a meter Jesús. Y ahí uno puede decir, bueno, no, aquí ya Jesús, ya no está hablando de cualquier rey, no está hablando de cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, este versículo en sí, el versículo 6 y 7, ¿sí? Son predilectos de todo este salmo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Ahí vamos a ver justamente que eso después en el Nuevo Testamento sí habla al respecto de este pasaje en sí, ¿no? Y por ejemplo, lo vamos a leer en Hechos capítulo 13, no sé si me sigue por ahí. Hechos capítulo 13 versículo 33 dice así, escucha bien, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. ¿Sí? O sea, ahí hace referencia, buenísimo, pero lo que hace un salmo mesiánico es que el salmo mesiánico está hablando de Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí lo convierte en un salmo mesiánico. Podemos verlo también en Romanos capítulo 1 versículo 4. Mira, qué tan usado que es este Salmo 2, ¿sí? Qué tan mentado es. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Eh, em, bueno, aquí no está esta parte. ¿M? A veces tenía esta... Hebreos capítulo 1, versículo 5. Este era. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Mm? Fíjate cómo en este pasaje también habla acerca de esto, o sea, de esta profecía, de este salmo profético, de este salmo mesiánico, perdón. ¿Mm? ¿Me sigue? Entonces, esta es una de las frases predilectas del Nuevo Testamento, ¿sí? Este salmo, capítulo 2 ya es un salmo mesiánico. ¿M? Habla de Jesús, ¿ok? Y aunque podamos decir, bueno, este versículo por ahí no, pero se ya tiene la convención de que, no sé si completo, ¿me sigue? O sea, pero es un salmo mesiánico, ¿ok? Diferente al Salmo 22, como vamos a ver más adelante, el Salmo 22 es del principio a fin, todos los versículos hablan exclusivamente del Hijo de Dios. Así que bueno, por ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? En el Salmo capítulo em, 2, ¿no? Estamos viendo el 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzarás. ¿Mm? Eh, Mira si nos podemos ver en Segunda de Samuel, ¿me sigue? Segunda de Samuel, capítulo 7 versículo 12. ¿Mm? Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Sí? Le está hablando a David, justamente, ¿no? A uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Está hablando de Jesús, ¿sí? Mire, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Y después dice el 16, y será firmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mira qué lindo, ¿no? Por ahí hacemos un poquito de referencia entre los salmos y algunos pasajes, no solo del Nuevo, sino también de los libros que precedían al Pentateuco, en este caso Samuel, segunda de Samuel. ¿Mm? Entonces, por ahí vemos que varias profecías que se cumplieron, ¿no? Acerca de la descendencia de David,
de que no será simplemente que de él no va a venir de un rey, sino de una dinastía de reyes, ¿sí? De una herencia, va a venir de esa descendencia de reyes, ahí va a venir el Mesías. Esta profecía, por supuesto, se cumplió en Jesús. ¿Mm? Bien, vemos entonces que en el Salmo, en el versículo, perdón, el versículo 9, por ejemplo, ¿sí? Habla acerca, lo leemos, los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cuando habla este de con barra de hierro, esta es una expresión que se repite en, en algunos, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿sí? Vamos yendo rápidamente a Apocalipsis. Capítulo 2 versículo 27 dice así, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Mm? Esta barra de hierro hace alusión justamente a la venida de Cristo. En Apocalipsis 19:15 dice así, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. ¿Mm? Y empieza la garra del furor, de la ira de Dios, del Todopoderoso. Pero fíjate cómo esta alusión justamente a la venida de Cristo, que va a venir ya con barra de hierro, a la segunda venida de Cristo, bueno, hace mención después a lo que después se iba a hacer, a plasmar en esta revelación de Juan, en el Apocalipsis, nada más y nada menos. Bien, vemos también que lo que lo convierte en un versículo, uno de los versículos más em, referenciados en el Nuevo Testamento, porque hay muchas cosas que nos hablan justamente de Jesús. ¿Mm? Por ahí estaría bueno que nosotros lo leamos después. Lo leímos todo completo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Estaría bueno que después lo leamos y lo analicemos. Y vas a ver cómo por ahí podemos ver que algunos pasajes hablan exclusivamente de Jesús, ¿sí? Después, bueno, por ahí podemos hablar, por ejemplo, en el versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. En el versículo 12, pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en Él confían, ¿sí? Cuando hablamos de esto, justamente hablamos acerca de, se le dice que es la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que habla del Hijo. El Espíritu Santo es aquel que, bueno, que nos lleva justamente al Hijo de Dios, ¿no? Esto es, por ejemplo, en Juan capítulo 16 14, ¿me sigue? En Juan 16 14 nos dice, Él me glorificará, habla del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, una de la labor, por supuesto, del Espíritu Santo, ¿no? Él es el Paracleto. Y se cree que él habla en este pasaje, que el que habla en este pasaje es el mismo Espíritu Santo. Lo vemos desde el versículo 10, si por ahí lo podemos leer. ¿Mm? Salmos capítulo 2 versículo 10 dice así, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Se dice que estos versículos, estos tres versículos, es como la voz del Espíritu Santo. ¿Mm? Eh, También hay referencia justamente a la labor del Espíritu de Dios que nos lleva al Hijo de Dios. ¿Mm? Bien, después podemos pasar, a ver, al Salmo
Podemos pasar al Salmo 8, ¿sí? Este salmo habla de la dignidad del hombre en la creación. Es un poema maravilloso de alabanzas que habla acerca de la supremacía y honor que Dios le ha concedido al hombre, ¿sí? O sea, refleja el lugar del ser humano en la creación. Pequeño ante la grandeza de Dios, por supuesto, pero coronado de gloria y de honra, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos ver que somos creación, ¿sí? La gloria de Dios se refleja a través de nosotros. Somos débiles, somos personas eh, que no somos perfectas, no somos dentro de la creación ni los más fuertes, ¿sí? No somos los más rápidos, no somos los más grandes, pero Dios ha puesto en nosotros algo especial y tenemos un lugar especial dentro del Salmo. El Salmo 8 justamente habla al respecto, ¿no? Y nos da un lugar y hace una conexión entre la creación, ¿sí? Y el hombre y todo lo especial que es el hombre, todo lo especial que ha recibido el hombre de parte de Dios. Am, Vemos también que en este salmo, ¿sí? Podemos ver que em, algunos reflejos de la importancia, cómo el hombre ha sido especial para Dios, cómo es el único ser de la creación que puede entrar ante su presencia. Vemos a través de todo este salmo que le ha dado autoridad, este salmo que le ha dado algo especial de parte del Señor. Dice así este salmo, si lo podemos leer un ratito, escucha bien, la gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ahí es donde David primero ve la creación, ve la grandeza de la creación, pero a la vez se pregunta esto, o lo lleva a esta reflexión, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Por ahí podemos ver en este salmo justamente esa, ese David, ¿no? Hablando acerca de, o quizás viendo la majestuosidad de la creación de Dios, pero también sintiéndose pequeño, y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando vemos la creación y nos podemos ver tan chiquitos en la medida que creo que vamos viendo todos los que estudian un poquito el cuerpo humano vemos también, o sea, que la creación de Dios es grandiosa, es realmente especial y cómo Dios nos ha puesto en un lugar muy especial de toda su creación. Hasta el punto que le dijo, ¿no? Acerca de un poco menor, nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Mira hasta qué punto, ¿sí? Nos ha coronado de gloria y de honra el Señor. Bien, podemos ver también saltarnos al Salmo 16, ¿sí? Al Salmo 16.
que es importante también por su, bueno, estructura lírica, poética, y su mensaje de confianza en Dios. Es un poema predilecto, uno de los salmos poéticos más lindos. Es atribuido, por supuesto, ¿no? a David, eh, y expresa una relación íntima con Dios y la seguridad de que hay algo más después. ¿Mm? Y la seguridad de que lo que, eh, de que Dios no puede terminar nuestra vida y nuestra relación con el Señor aquí, y que hay algo más. Así que bueno, por ahí es uno de los hermosos salmos de la Biblia, en cuanto a las expresiones de confianza y de las bendiciones de Jehová, en cuanto a su afirmación de fe y de el salmista de querer seguir siendo fiel a Dios. Y también habla un poquito acerca de la resurrección. Este salmo, como vemos ahí, lo vamos a leer un ratito, ¿qué te parece? Salmos 16, una herencia escogida, dice así, ¿no? Podemos hablar un poquito acerca de esta herencia. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Por ahí, para poder ir hablando un poquito al respecto, ¿no? Aquí habla un poquito acerca de un canto de confianza en el Señor, ¿no? Y cómo el salmista habla de que Dios es suficiente para él, ¿no? Cuando habla de herencia, justamente, habla de que Dios es suficiente. No hay para mí bien fuera de ti. Habla de mi Señor, habla de algo propio, algo mío, una posesión mía, ¿no? El hecho de que sea mi Dios, en quien confiaré, de que sea mío, después justamente habla de la herencia, pero comienza así, porque es mío, es mi herencia, es mi porción, y no necesito más nada de él, ¿no? Es lo que por ahí una gran enseñanza de este salmo que nos habla de que Dios es suficiente para sus hijos. Él, él- Él se convierte en el todo, en el que fuera de Él ya nada puedo hacer. Él es mi herencia. Hace alusión, por supuesto, después en algunas cositas en cuanto a, a- a la herencia y a las cuerdas, pero bueno, vamos a ir viendo en ese sentido, ¿sí? Para los santos que están en la tierra y para íntegros es toda mi complacencia. Dice que el Señor lo complace. Para Él es suficiente. Yo tengo complacencia en que en Dios. Yo tengo a Dios y estoy completo. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. En esta parte podemos ver, por ejemplo, que Saúl desterró de Israel a David. Y, y es como que lo mandó a otras tierras y le dijo, ve y sirve a dioses ajenos. ¿Sí? Es decir, lo mandó como para que se manchara, sabiendo o creyendo de que David iba a terminar eh, ofreciendo sacrificios y holocausto a otros dioses. ¿Sí? Pero este joven fugitivo, David, ¿sí? Así como los levitas que no recibieron terreno cuando Josué repartió Canaán, ¿te acordás? Que cuando Josué repartió a todos, a todas las tribus de las tierras de Canaán, los levitas no recibieron herencia. Son aquellos que dijeron, no, el Señor le dijo, ustedes no, yo soy tu herencia, yo soy tu porción, así que ustedes los levitas no tienen tierra. ¿Mm? Bueno, pues ahí hace referencia justamente el salmista a esto, a Jehová es mi herencia. ¿Sí? Y es hermosa, y es complacencia, o sea, me complace, es suficiente. Y en el versículo 4
habla justamente acerca de esto, como que él, como que fue inclinado, fue empujado a, a, a dar holocausto a otros dioses, porque los mandaron a otras tierras. Y dice así, no ofreceré yo sus libaciones, en el 4, perdón, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. ¿No? Ahí podemos ver, entonces, cómo podemos, ahí está la pregunta, ¿no? Bueno, no es que nosotros, ¿cómo podemos heredar a Dios? ¿No? No es un concepto tampoco teológico, pero sí podemos ver que es espiritualmente nosotros sentimos que es nuestro Dios, es mi Dios, ¿no? No es que yo lo poseo, no es que algo literal que yo poseo, es mi posesión, ¿no? Es como algo mío, que yo puedo hacer con él lo que quiera, como una herencia quizás terrenal, sino es algo un poco más, más profundo en cuanto a una relación. Cuando hay una relación de amor, cuando hay una relación de respeto y que es tan profundo el amor entre dos personas, entonces sí puedo decir, por ejemplo, que mi esposa es mía y yo soy de mi esposa. ¿No es así? Entonces, se dice esto de la heredad justamente en este contexto, en un contexto de amor, en un contexto en el cual puedo decir mi Dios en quien yo confiaré. Si Él es mío, es mío. Eh, Así que bueno, ahí en ese contexto se habla como para poder eh, ver, ¿no? Entenderlo bien. Y esto es recíproco, porque, o sea, podemos decir que Él es mi Dios, pero yo también soy de Él. Él es mío, pero yo también soy de Él. Implica esto una relación profunda con Dios. Y esto es lo que tenía el salmista y lo que trataba de justamente tratar de ver, ¿no? O de plasmar en este salmo. De esta relación de heredad, de esta relación de pertenencia. ¿Sí? Pero quiero decirle que no es literal, sino es algo poético, como para, porque una de las cosas que siempre hablamos justamente es de no hacerlo literal la poesía, ¿no? Así que bueno. Em, bien, ¿qué más? David, seguimos leyendo, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Me sigue? ¿Sí? Esto es algo ya que aquí me suena algo, ¿no? Me suena ya. Primero, eh, habla de la experiencia de David en cuanto a esto que él dice, ¿no? Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ¿no? Podemos verlo desde dos puntos de vista. El punto de vista de David, y después lo vemos en el mesiánico, ¿sí? Pero el punto de vista de David es el punto de vista que justamente David, él decía, ¿no? eh, termina siendo un símbolo profético de Jesucristo. En este caso, de manera puntual, David, él decía, ¿no? Yo realmente no puedo creer que mi alma no va a quedar en el Seol. O sea, en ese tiempo se le llamaba el Seol a ese lugar donde iban todas las almas, ¿sí? No había la noción de cielo, infierno, no había la noción de que hoy podemos ver de la primera venida de la segunda venida de Jesús, del tribunal de Cristo, no, no había la idea de nada, ¿sí? Simplemente había la idea del Seol, de un lugar donde morías y tu alma se iba a ir a ese lugar. Y él decía, bueno, no puede quedar mi alma en el Seol, ¿sí? No puede quedar, no es que yo voy a quedar ahí, mi relación contigo tiene que seguir. ¿M?
Pero también podemos ver este como un símbolo profético de David, que termina como un símbolo profético de Cristo, ¿sí? Y que se aplica también a algo mesiánico. Es probable que fue inspirado este canto, el inspirador que haya sido el Espíritu Santo. Así que convirtió estas palabras justamente de David acerca de sí mismo en un anuncio profético de la resurrección de Cristo. ¿Me sigue? Ahí es donde podemos ver justamente en Hechos. ¿Qué te parece si lo leemos en un ratito? Hechos, Hechos, capítulo 2, versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí podemos ver, varones hermanos, os puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en tu trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Mm? Entonces habla un poquito justamente de eso, ¿no? Y que ahí es donde en Hechos, el autor de Hechos justamente habla acerca de esto, ¿no? Y que asegura que de esto habló justamente este salmo, ¿no? ¿Me sigue? Entonces podemos ver cómo este salmo también, ¿no? Viste, cuando comienzan ya a hablar, ya, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción, ya ahí tenemos referencia justamente. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando habla aquí un poquito acerca de las cuerdas, en el 6 las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sí? En ese tiempo no había un agrimensor, ¿sí? Sino que por ahí, sí, Seol y el Hades sí es lo mismo, ¿sí? Justamente estaba por decir, hay varios términos, ¿sí? Em, pero bueno, después digamos, la luz que tenemos después en el Nuevo Testamento ya es diferente. Antes no teníamos y es como que lo nombraban simplemente, ¿no? De una manera, a ese lugar oscuro que nunca nadie sabía, al Seol, ¿sí? Al Hades y bueno, por ahí como para tener referencia. Bien, bueno, terminamos ahí, vamos con un descanso y después ya vamos con el famoso Salmo 22. ¿Qué te parece? ¿Sí? Paramos un ratito. 5 minutos.
Bueno, hermanos, bueno, Acá estamos, profe. ahí estamos, buenísimos, excelente. Ujú. Bien, Aquí estamos. ¿seguimos? ¿Seguimos, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Ok? Sí, sí. Bien, pastor. Ujú. Sí, sí, seguimos, pastor. Excelente. Bien, el Salmo 22. ¿Sí? El Salmo 22. am, ¿Qué tal si lo Perdón, leemos? quería pedirle si pudiera completar el concepto Ujú. acerca de las cuerdas. Usted empezó a hablar de que en esa época no había agrimensores Ah, tenés y ahí nos razón. quedamos. Sí, sí, o sea, el tema de las cuerdas, porque, em, bueno, cuando se reparte una heredad, es como un terreno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay un terreno grande y hay que repartir la heredad. Aquí ahora se llama un agrimensor y que le dice, bueno, a vos te toca este terreno, va y lo hace. Y no sé si alguna vez lo ha visto, pero es con lo hacen con estacas, ¿sí? Por lo menos si miden, tienen sus mediciones y agarran la estaca ahí. Cuando hice aquí en casa la construcción, vino el arquitecto, el agrimensor, una estaca, otra estaca, agarran un hilo o una cuerda y hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, por eso habla acerca de eso, ¿no? Acerca de las cuerdas, que hace referencia a lo que se utilizaba también en ese tiempo eh, para demarcar cuál era tu heredad, ¿sí? Es decir, bueno, por ahí habla acerca de eso, como se está hablando de heredad, de cuerda, bueno, está más o menos en el tema. ¿Mm? ¿Me sigue, hermano? ¿Está bien ahí? ¿Mm? ¿Y las Por eso cuerdas cómo dice, eran? por eso dice, las Yo una cuerdas vez, me cayeron en lugares deleitosos. Es decir, la sí, verdad que salí ganando. ¿Por qué? Porque mi sí, heredad es el Señor. ¿Sí? O sea, viste cuando vos decís, bueno, la verdad que marcaron las cuerdas y la verdad que estoy contento. ¿Sí? Me tocó la mejor parte. Por eso las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Mm? Eso es lo que dice en el pastor. Salmo 16, versículo 6. Dime. No, yo una vez escuché que ellos tiraban la cuerda donde Ujú. caía, hasta ahí llegaba. Puede Claro. ser, ah, Sí, puede ser. Sí, sí, puede ser. También como lo he que escuchado eso en hacían algún una otro. como una extensión, Claro, hacían y bueno, cayeron en claro. Por eso bastante habla de lejos. que, o sea, no es que era algo matemático que se medía, sino que por eso dice, bueno, me cayó, ¿sí? Cayeron en lugares deleitosos. Muy buena acotación, hermana Norma. ¿Mm? Hola, ¿sí? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien, ¿qué Sí, más? sí. Ah, vamos al Salmo 22, ¿qué te parece? ¿Ok? El Salmo 22, ¿sí? Este poema es uno de los salmos mesiánicos más importantes. ¿M? Eh, Dice acá que se cita más en el Nuevo Testamento que cualquier otro, más que cualquier otro, y habla justamente acerca de los sufrimientos del Hijo de Dios. Y no solamente de lo descriptivo, ¿no? Sino de lo que sentía, ¿ok? O sea, de lo que sentía. Que esa es una de las grandes diferencias, porque, o sea, si nosotros vamos a hablar un poco acerca de la narración de los hechos, bueno, en los relatos de los cuatro evangelistas podemos ver los padecimientos del Señor, pero se describen desde el punto de vista de aquellos testigos oculares, aquellos que vieron.
y que lo describen ahora. Pero el Salmo 22 se narra desde el punto desde el punto de vista de aquel que los experimenta. Es decir, nadie más pudo haberlo escrito sino el Señor, el Espíritu de Dios. ¿Sí? O sea, que inspiró justamente al salmista y, y nos habla justamente de lo que sentía Cristo, el Hijo de Dios, mientras estaba padeciendo. ¿Mm? Entonces, no puede ser, no pudo haber sido experiencia de David, imposible. ¿Sí? Imposible, porque él no sufrió todo esto que habla en el Salmo 22. Y también hay algunas referencias muy específicas que tampoco que lo haya vivido David, como por ejemplo repartir sus ropas y echar suerte sobre la ropa, ¿sí? De esta persona, en este caso del Mesías. Así que es probable que todo este salmo se refiera a Cristo y es profecía pura, desde el principio hasta el final. Habla exactamente de la crucifixión, ¿sí? Habla de lo que sentía Cristo, habla de lo que él, de su angustia, de su padecimiento, ¿no? Habla del testimonio de sus palabras al morir. Bueno, por ahí es espectacular poder leerlo, analizarlo, y lo vamos a hacer ahora. ¿Qué te parece? ¿Alguien me ayuda con mi garganta y podemos leer, que lea los primeros 10 versículos? El 22, ¿No? Ah, Sí, 22, por favor. lo leo, hermano. Por favor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres el Santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvenle, puesto que en él se complacía. Pero, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde el que estaba a los pechos de mi madre. Sobre tú fui echado desde antes de nacer, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hasta Me ahí has nomás, hasta ahí rodeado nomás, hasta ahí. hasta ahí nomás por Sí, ahora. ¿Mm? sí. Podemos ver, ¿sí? Primero las palabras que Jesús mismo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras que las dijo textual Jesucristo ahí en la cruz. Y que habla justamente acerca del desamparo que sentía Jesús, porque en ese momento, ¿sí? Él estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Por ese momento, por eso se sintió desamparado. Es como que sintió la distancia que en ese momento tenía con Dios. Él habla de que no hay respuesta, ¿no? De que él clama y como que no hay reposo para él, se siente en un momento distante de Dios. Dice en Gálatas 3. Pastor, se corta todo. ¿Se corta para todos? Sí, ¿Sí? sí, pastor, sí, no se escucha. sí, se corta. Sí, se Bien. corta. Bueno, a ver, hasta ahora probamos otra vez.
¿sí? Vamos a ver si sigue fluida y me avisan, ¿ok? Es probable que sea mi internet, ¿viste? Acá está todo bien, pero, ¿viste? Los que tienen Movistar, saluditos para los chicos de Movistar. No sé dónde nos quedamos, pero bueno, vamos a estar repitiendo un poquito acerca de este primer pasaje, ¿sí? Esta primera parte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras que literalmente las dijo Jesús en la cruz. Ese desamparo, Jesús se encontraba y se sentía en ese momento desamparado, lejos. Dios en ese momento pareciera que quitó su mirada de Jesús, que él le dio la espalda en ese momento. Y tiene su explicación, por supuesto, ese sentimiento de Jesús. Ese Jesús que había dicho, yo y el Padre somos uno, ¿no? Ese Jesús que lo veíamos, que hacía la voluntad completamente del Padre y que él no hacía nada si no era con la viena del Padre. De repente él sentía ese desamparo. ¿Por qué? Porque estaba llevando el pecado de toda la humanidad. En ese momento, Dios no puede ser parte con el pecado. Por eso hay distancia. Él sintió esa distancia, ¿no? Que lo podemos notar nosotros. Cuando hemos experimentado ese pecado en nuestras vidas y cuando sabemos que aunque nos queremos acercar a Dios, hay algo que me impide, justamente es ese pecado. Que hasta que no salga, que hasta que no se arregle, yo no me puedo acercar al Señor. Es algo que no se trata de ganas, no se trata de tiempo o de tenacidad, sino se trata de sacar el pecado de entre el hombre y Dios, pidiéndole perdón, por supuesto, y arrepintiéndonos. No solo para aquel que primero que está por conocer a Cristo, haciendo la primera oración de fe. Todos nosotros, cada vez que pecamos, tenemos que arrepentirnos, porque eso va a marcar sino un alejamiento de Dios. Y eso es lo que sintió en ese momento Jesús. ¿Sabe lo que dice la palabra? Dice en Gálatas 3:13, si me sigue, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así que Él fue hecho por nosotros maldición. Por eso Él sintió ese alejamiento, perdón. Entonces, eso generaba, por supuesto, una angustia, una angustia. La cita, pastor, perdón. ¿Perdón? La cita, porque se corta de a rato. En La cita Gálatas que dio. 3:13. Gálatas. Ajá. 3:13. ¿Mm? Sí. ¿Sí? Gálatas 3:13. Bien, ahí podemos ver la angustia que causaba todo esto, ¿no? Y cómo em, eh, cómo él se sentía, ¿no? Él dice que se sentía como un gusano y no hombre, oprobio de hombres, o sea, el hazme reír, ¿no? La humillación. Ok, ok, ahí los que dicen que apagan la cámara por la señal no hay problema. O sea, él sintió esa humillación de los hombres, el oprobio de los hombres y el despreciado del pueblo. Dice así, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar. Fíjate lo que dice hasta el versículo 8. Vamos a ver 7 y 8. Mira, en Mateo 27, 39, dice así, y los que pasaban, pues está hablando ya en este momento Mateo, ¿sí? Ya viendo Pastor, se lo que corta pasó. otra vez. No sé si esto Qué, también. lá- qué lástima. ¿Se les corta a otros también? Sí, nosotros Sí, ahora te pastor. toca. Sí, Sí, pastor. sí, se Sí, corta. acá nosotros Sí, también. pastor, se Sí, se corta. corta, pastor, sí. San Pedro también. Mm, Después sale bien en Sí, la se clase. corta. ¿Se corta el audio? ¿Y si apago mi cámara un ratito? ¿Capaz?
¿Y probamos con Se audio congela. solo? El audio y se congela, pastor. Audio y se congela. Bueno, pruebo sin video, a ver cómo sale, ¿sí? Y vemos, ¿qué le parece? ¿Ok? Bueno, entonces, ustedes me van diciendo, ¿ok? Y entonces, ahí, fíjate lo que dice acabamos de leer, Ahí se escucha bien. ahí se escucha mejor, buenísimo. Mateo, Mateo capítulo 27, a partir del 39. Fíjate que acabamos de leer el versículo 7 sí. y 8. Para los que no escucharon, Salmo 22, 7 y 8. Dice así: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Mm? Y vamos a leer ahora en Mateo capítulo 27, desde el versículo 39. Dice aquí, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Fíjate el detalle. Y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Mm? Fíjate el detalle de todo lo que podemos ver en estos dos versículos, en el 7 y en el 8. Podemos ver justamente el oprobio de los hombres. ¿Mm? Ahora podemos ver también los, los sufrimientos, los sufrimientos físicos y emocionales. Lo podemos ver desde el versículo 12, ¿m? Eh, y habla acerca de animales feroces que compara justamente sus tormentos, ¿sí? Con esos animales salvajes y feroces. Em, Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Bueno, por ahí podemos ver físicamente, ¿no? Cómo de alguna manera la solidez, cómo su cuerpo se va desvaneciendo, cómo se va destruyendo su cuerpo. Él describió estos padecimientos de una manera personal y gráfica, ¿no? Cómo, qué es lo que él veía, cómo se iba justamente degradando su cuerpo, cómo iba viendo que se destruía su cuerpo físico, ¿no? Por algo, ¿viste hasta qué punto? O sea, imaginemos todo lo que implicaba el estar siendo crucificado y todo lo que él sufrió, ¿no? Anteriormente, después y también en la crucifixión. Entonces, podemos ver que en estos versículos, inclusive hablan de horadar, dice, ¿no? Horadaron mis manos y mis pies. Hay en distintas versiones, hay distintos significados o traducciones para esta palabra, pero que bueno, por ahí, por ejemplo, la nueva traducción o nueva versión internacional, me han traspasado las manos y los pies. Y más o menos, sí, se, es eh, por algo, un convenio, ¿no? Algo que se pusieron de acuerdo justamente por convención, ¿sí? Se han quedado las traducciones con esto. Me han traspasado las manos y los pies. ¿Mm? Entonces, podemos ver que en estos versículos, fehacientemente, ¿qué es lo que sintió Jesús físicamente? ¿Mm? Físicamente, ¿qué es lo que él iba
viendo, desde el 12 hasta el 21 inclusive. ¿Mm? Mira lo que sigue diciendo, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. ¿Mm? Fíjate, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí es donde podemos ver justamente también el, el, esto que, el detalle de lo que le pasó, de lo que vivió, ¿no? Jesucristo ahí con sus padecimientos. Después en el versículo 19 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Em, Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Mm? Los que teméis, por ahí habla un poquito acerca eh, de este término, mis hermanos, ¿no? Que implica justamente no solamente los cristianos, sino que la exaltación, ¿no? La condescendencia del Hijo de Dios como la exaltación de los hijos de los hombres. Eh, el hecho de poder anunciar es una transición justamente de los sufrimientos del Señor a las expresiones de alabanza. Es decir, Él de repente está sufriendo y de repente alaba al Señor y termina alabando al Señor en medio de su sufrimiento. No dice en los evangelios qué es lo que sentía Jesús, porque lo escriben sus discípulos, aquellos que lo vieron. Este salmo es el único que habla de lo que sentía el Hijo de Dios y lo que decía el Hijo de Dios dentro de sí. Mirad la riqueza de este salmo desde el punto de vista de Jesús, ¿no? Habla justamente de todo lo que estaba padeciendo, de la soledad primero que él sentía, habla del sufrimiento físico que estaba pasando, pero también comienza a alabar al Señor. Y podemos asegurar que Jesús alabó al Señor, alabó al Padre por este salmo. ¿Mm? Dice en el 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Gloria a Dios. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Dice, mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Sabes? En este momento habla acerca de los votos, ¿no? Eh, en los votos, en ese tiempo, cuando uno em, recibía algo de Dios, ¿sí? Em, Cuando recibía una respuesta a una petición de Dios, a una petición, había un ofrecimiento, unos votos, ¿sí? Vamos a ver en Levítico capítulo 7, versículo 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comida en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Estamos hablando de que, bueno, esos votos eh, era un sacrificio de acción de gracias, seguido de una fiesta de 1 o 2 días. ¿Sí? Entonces, esta fiesta, ¿qué implicaba? Implicaba invitados. Primero un sacrificio y después una fiesta. Invitados por 1 o 2 días, invitando a los pobres, a las viudas y especialmente a los levitas para comer ante el Señor. Esto es más que nada em, lo que
lo que hablaba un voto de agradecimiento, cuando Jehová justamente eh, escuchaba y atendía una rogativa. Y aquí habla justamente acerca de eso, ¿no? Acerca de que Él cumplirá los votos, dice, dice este salmo. ¿Mm? Mis votos pagaré delante de los que le temen. Y fíjate lo que dice, comerán los humildes y serán saciados. Habla acerca de justamente de esta fiesta en la cual Jesús mismo, escucha bien, invita a los menesterosos a un banquete mesiánico. Veamos en Isaías capítulo 55. ¿Me sigue? Isaías capítulo, perdón, 53. ¿Mm? 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, justamente está hablando de que razas y naciones todas, gente de todos los rincones de la tierra, va a incluir, perdón, 55, estamos bien, ¿no? 55. 1 y 2. Ahí me he confundido. 55, 1 y 2. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Por eso habla justamente acerca de estos votos y de de esta invitación de que hace Jesús, cumpliendo, por supuesto, su clamor cuando el Señor lo libra ya, ¿sí? De esa aflicción. Él cumple sus votos, ese sacrificio ya es cumplido en Él. Y a la vez también, Él constituye también ese banquete para cada uno de nosotros, ese banquete en el cual nos invita a todos a ser parte. ¿Mm? Entonces por ahí es increíble, hermoso este salmo. Dice el 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿Mm? Gloria a Dios. Así que bueno, por ahí, hermoso este salmo, ¿no? Eh, Creo que bueno, por ahí siempre nos quedan cositas eh, eh, que tocan nuestro corazón. Nadie puede estar inerte cuando lee este salmo, sabiendo justamente de quién está hablando. Y por ahí pensaba un poquito, ¿no? Acerca de lo que iba sintiendo justamente el Señor, de lo que iba sintiendo ahí Jesús en la cruz. Que como te digo, no lo podrían haber contado los discípulos, pero sí en este salmo podemos ver de en primera persona qué es lo que estaba sintiendo ahí el Señor. ¿Mm? Amén. Después léalo. Lea el Salmo 22. Está espectacular, la verdad, espectacular. Así que léalo, analícelo, ore a Dios. Seguramente le va a salir una alabanza, una reflexión. Dios va a estar hablando a su corazón y bueno, gloria al Señor. Que Dios anime nuestras vidas. Amén. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Esta parte que dice, a pueblo no nacido aún, sería nosotros. Claro, sí, gloria a Dios, ¿Eh? ¿no? Gloria a Anunciarán Dios. que Él hizo esto.
qué lindo, ¿no? Fa, hay tantas, tantas cositas que dice, bueno, Epa. él mismo, ¿viste? Hablando esto, él mismo, él mismo. ¿Eh? No es em, no es un discípulo escribiendo, sino es el mismo Jesús, ¿no? Gloria a Dios. Fa, tremendo, la verdad que sí, ¿no? Bien. Y también queremos ver, a ver, tendríamos que ver el Salmo 23, ¿sí? El Salmo 23, por lo menos, ¿sí? Vamos a leerlo, ¿qué te parece? Es rapidito. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, este salmo ha sido el más conocido de los cristianos, de las iglesias, uno de los más predicados también, ¿no? Eh, y que es parte de una promesa del Señor, en la cual muchas veces nosotros terminamos recitando este salmo, recitando este poema para nuestras vidas. En cualquier situación de necesidad de cualquier índole, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Creo que todos en algún momento lo hemos dicho, lo hemos repetido, en las situaciones más difíciles, en las necesidades cuando no hay, ¿no? Cuando por ahí estamos en escasez, ¿sí? Pero también vamos a ver que em, no está exactamente orientado a la escasez. ¿Me sigue? O sea, vamos a ver que este salmo está orientado a otra cosa, ¿ok? Está orientado al pastor y a la figura de Dios como pastor, ¿sí? Y también de aquel que recibe a un invitado, ¿sí? A un huésped. Así que vamos a ver que esto, por ahí como podemos ver, ¿no? Eh, por ahí a veces lo hemos tomado, no significa que está mal, pero muchas veces lo hemos tomado, listo, tengo una necesidad y parece que este salmo habla de que Él va a suplir toda necesidad siempre y que nunca me va a faltar nada, y que no, el espíritu de este salmo es otro, ¿sí? Así que bueno, por ahí habla acerca primero de la figura del pastor, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, porque ya está hablando del pastor, ¿sí? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces ahí se destaca una actividad del pastor, multifacética, de lo que el pastor, ¿sí? Es en nuestras vidas, ¿no? O sea, está hablando justamente del Señor, ¿no? Por ahí, no del pastor Javier o Luis o Carlos, sino estamos hablando del pastor de pastores. Así que, como dice, que él conduce a sus ovejas, los conduce a aguas de reposo, ¿sí? Él también los guía, los reaviva, los guía por sendas de justicia, los acompaña en los momentos más terribles, más difíciles, en los valles de sombra y de muerte, y que esas ovejas, en vez de sentirse abrumadas o asustadas, dice que se sienten inspirados, confiadas, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, en esta primer parte, perdón, habla acerca de justamente los contrastes, ¿no? Estas imágenes que habla de los diferentes aspectos de la vida, em, de peligros, de la posibilidad del mal, bueno, de épocas difíciles, de momentos complicados. Bueno, por ahí habla acerca de que en esos momentos siempre está nuestro Dios que nos guía, siempre está aquel que conforta, aquel pastor justamente que te da descanso, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará.
qué lindo poder ver esta faceta del pastor, del Señor como pastor de nuestras vidas. Aquel que justamente trae todas estas cosas en los momentos más difíciles en nosotros. Amén. Por eso eh, vamos viendo ahora la idea completa, porque si nosotros agarramos el primer versículo solamente, decimos, Jehová mi pastor, nada me faltará. Listo, y pensamos que es algo solamente que tiene que ver con la provisión. Y no, esto es de manera integral, amplia. La labor del pastor no es solamente que no te falte nada, es todo lo que estuvimos hablando. Todos estos versículos, hasta el versículo, em, hasta el versículo 4 justamente habla de la labor del pastor, amplia, con todas sus ovejas. No solamente el, el de proveer, el de proveedor. ¿Mm? Así que la próxima que lo digas, no solamente estás hablando de un pastor que te provee en tu necesidad, sino aquel pastor también que te da descanso en los momentos más difíciles, en esas aguas de reposo, te va a pastorear, te va a dar ese reposo. Estás hablando también de un Dios que te va a reconfortar, de que conforta tu alma, de que te guía por sendas de justicia, de que te cubre, de que te protege y que no tenés que tener temor, no tenés que tener miedo, porque la misma presencia de Dios te va a infundir aliento. Amén. Así que bueno, esa es la primera, quizás, la primera faceta, ¿sí? Em, de este salmo. Y después, del huésped que generosamente le ofrece un banquete. Vamos a ver en el versículo 5. Escucha bien. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Todos estos dos versículos que estamos leyendo, ¿sí? Y más el 5, ¿sí? Eh, habla de la faceta de Dios en la cual nos invita. Viste que en el Salmo 22 hablamos de aquel que nos invita a la mesa, ¿no? Nos invita a la mesa justamente después de que Él verse victorioso, Él cumple ese voto, ese sacrificio y se convierte en aquel que justamente nos invita a la mesa. Esto habla de una persona hospedadora, o sea, que alguien que recibe. En ese tiempo, justamente, el hecho de invitar a comer a alguien no era como ahora, qué sé yo, ahora conozco a alguien, che, vamos, bueno, vamos, tomámonos mate, tomamos una masita, no sé, invito a esto, a lo otro. En ese tiempo era una cosa seria, una cosa realmente íntima. ¿M? La invitación a comer era no solo un gesto de hospitalidad, sino era también de solidaridad y de alianza. El hecho de que vos invites a una persona a comer implicaba que estabas dispuesto a hacer alianza con la persona. Cualquiera no entraba en tu casa. Por eso, esta faceta justamente nos habla de un Dios que nos invita, incluso habla del aceite como símbolo de regocijo, lo que hacía justamente en ese tiempo, cuando invitabas a alguien importante, ¿sí? Lo ungías con aceite. ¿Sí? Y que hablaba justamente de lo contento, de lo alegre que estás vos al recibir a esta persona. Bueno, dice este versículo, Él es el que invita, Él es el que nos recibe y dice así, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Habla justamente de esta invitación que Dios hace a cada uno de nosotros. Dios nos invita, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El que abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿M? Entonces habla justamente de no un momento, no un momento de agarrar, bueno, un momento lindo con Dios, no un momento de, che,
qué linda la presencia, qué domingo, qué culto bárbaro. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de momentos. ¿m? Momentos, por supuesto que los vivimos en la iglesia, momentos personales, ¿sí? Pero Él quiere una alianza contigo. Él quiere realmente algo serio. Él te invita a su casa, te unge con aceite y dice, ven. ¿eh? Y es algo hermoso, ¿no? El poder cenar y ver lo que implicaba justamente esta cena en esos tiempos. Bueno, podemos ver esta labor de nuestro Señor también como un hospedador predilecto para todos nosotros. Por eso este Salmo 23 es muy lindo y podemos separarlo en estas dos facetas, en estas dos facetas de nuestro mismo Dios. Primero como pastor, pero también como un huésped, como aquel que nos recibe en su casa. ¿Mm? Amén. Así que bueno, de aquí en adelante, cada vez que podamos hablar del Salmo 23, proclamar de que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar, bueno, pues que podamos hablarlo también con propiedad y podamos saber que habla de un pastor, ¿sí? Y toda la labor integral del pastor con sus ovejas. Amén. Bien, y por último, por ahí me gustaría tocar a grandes rasgos también el Salmo 40. ¿m? Ahí está, el Salmo 40, ¿sí? Em, Dice así, escucha bien, vamos a leer los primeros versículos, por lo menos hasta el 10. A ver si me da la garganta, seguimos. Escucha bien, hasta el 13 vamos a leer. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí podemos hacer una salvedad. Hasta el versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Mm? Por ahí podemos ver que también dentro de todo de este himno de acción de gracias, ¿sí? Que podemos ver en todos estos versículos, también podemos ver que en el versículo 6 al 8, lo que acabamos de leer, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí podemos ver también, escucha bien, una, em, una aplicación, ¿sí? Eh, eh, Aplica este pasaje a Jesucristo. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10. ¿Me sigue? Dice así, por lo cual entrando en el mundo dice, escucha bien, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sí? Y ahí da una explicación justamente en el versículo 8 en el mismo Hebreos, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, está hablando de que ahora el sacrificio que hizo Jesús, porque esto se refiere a Jesús, el sacrificio que hizo Jesús fue más excelente que todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Es decir, si juntamos
todos los sacrificios que se hicieron en todo el Antiguo Testamento no son nada ante el sacrificio de Jesús. ¿Mm? Por eso habla acerca de esto, ¿no? De esta comparación. Porque la obediencia de Jesucristo a la voluntad de su Padre fue muchísimo mejor, fue más excelente, fue mucho más agradable a Dios que todas las ofrendas del Antiguo Testamento. ¿Mm? Y ahí podemos ver también, cuando dice aquí, yo vengo, bueno, por ahí eh, se refiere quizás em, a una aparición, ¿viste? Cuando dice, bueno, ya aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Jesucristo mismo diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Mm? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Estamos leyendo lo que justamente en Hebreos hacía referencia a este Salmos 40, a estos versículos del 6 al 8. ¿Sí? Así que bueno, por ahí podemos hacer esta salvedad dentro de este salmo, estos tres versículos que hablan de Jesús, ¿sí? Así que bueno, es uno de los también salmos, ¿sí? Que hablan acerca del Mesías, ¿m? Estos mesiánicos. Así que bueno, y hasta el Salmo 41 es el libro, es el primer libro, y ahí nos quedamos. Mirá si no calculé que son las 10 en punto. Mamá. Bueno, ¿qué va a hacer? Nos vamos a retirar, ¿sí? Ya terminamos entonces. Recuerde, lea después, si usted desea, también lea eh, el resto de salmos que le sirva como referencia, ¿ok? No es que le voy a tomar, ¿qué dice en el Salmo 35? ¿Qué sé yo? Decir, no, no, o sea, estamos hablando de un pantallazo general, por supuesto, no es un estudio exhaustivo de todos los salmos, sería, bueno, interminable. Pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya que estamos ahí, ¿alguna pregunta? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Todo Pastor, bien? perdón que le consulte, porque Sí. bueno, nosotros los quienes somos de Zárate, por ahí nos enganchamos en la clase un poquito más tarde. Ajá. ¿Usted habló algo de algún parcial? Perdón, porque recién No, hizo, todavía no, no, no. Después les va a perdón. llegar el link de toda la clase, pero no, todavía no hablamos Ok, acerca del parcial. ¿Sí? gracias, Bueno, disculpe. bueno, no hay problema. Así que buenos hermanos, sí, que Dios les bendiga mucho. Espero que haya sido de bendición. Así que bueno, ya sabe algunos salmos por ahí para leer y poder meditar al respecto. Va a ser de mucha bendición para todos. Amén. Bien, ¿alguien que quiera orar y podemos cerrar la clase?